Pues hermanos, vamos a continuar en Génesis capítulo 2, donde estamos viendo aspectos del hombre antes de la caída. Y ya estamos por acabar, hermanos. Realmente ya nos encontramos en la última parte de estos aspectos del hombre antes de la caída. Y vamos a ver ahorita, hermanos, otro aspecto que es el matrimonio del hombre. ¿Ok? El matrimonio del hombre. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 24. Simplemente solo es un versículo, hermanos. Si me acompañas ahí en Génesis 2, versículo 24, para que lo podamos leer. Dice así, Génesis 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Como lo vimos, hermanos, la semana pasada, este pasaje podría indicar que si nada más lo leemos así por encimita, podría parecer que todos nos debemos de casar, ¿no es cierto? Porque al final el diseño de Dios, podríamos decir, pues es que todos dejaran a sus padres y se unieran a su mujer, y entonces todos deben de ser casados, ¿no es cierto? Pero como lo vimos la semana pasada, hermanos, Pablo ahí en 1 Corintios 7 nos dice que el estado civil de una persona también es cuestión del diseño de Dios, ¿no? Y Pablo ahí en 1 Corintios 7 nos menciona que puede haber solteros y que ellos solteros pueden servir aún más a Dios, ¿no es cierto? Pero también pueden disfrutar de su soltería. Pero también por otro lado, no solamente hay solteros, sino también hay casados. Y estos casados tienen que servir también al Señor, pero obviamente tienen que servir a su familia, ¿no es cierto? Y entonces nosotros podemos ver que Dios tiene un diseño particular para cada persona. Algunos son casados, otros son solteros, ¿no es cierto? Sí. Y eso es lo que Dios ha diseñado para cada persona. Pero hermanos, quiero enfocarme, porque así el texto lo amerita, quiero enfocarme en los casados. Así que hoy, hermanos, voy a hacer una introducción del matrimonio, ¿ok? Basándonos, por supuesto, en este versículo. Y después, hermanos, como lo comenté, nos vamos a enfocar en las funciones del esposo y después en las funciones de la esposa, ¿ok? Entonces, hermanos, podemos ver aquí en Génesis 2:24 que realmente es un pasaje muy citado, ¿eh? Sí. Este pasaje lo podemos encontrar también en el Nuevo Testamento. No los vamos a leer, pero si los quieren apuntar, se los doy los pasajes. Por ejemplo, en Mateo 19:5 se dicen las mismas palabras. Mateo 19:5, también esto lo puedes encontrar en Marcos 10, versículos 7 y 8. Marcos 10, versículos 7 y 8. Y lo puedes encontrar también en Efesios 5:31. Efesios 5:31. Y hermanos, este pasaje, hermanos, realmente es la única referencia sobre el matrimonio. Es la única referencia que se repite 4 veces en la Biblia. No hay otra referencia muy clara sobre el matrimonio. Esta es la que más se repite. Y obviamente, hermanos, esto nos indica que el matrimonio es algo importante, ¿no es cierto? Porque, hermanos, antes de que entrara el pecado, aquí en Génesis 2, ya se estaba hablando del matrimonio. Adán y Eva pecaron, entró el pecado, pero después del pecado se siguió hablando del matrimonio. Y esto, hermanos, nos hace ver que el matrimonio se puede aplicar en nuestras vidas el día de hoy, porque es algo que Dios avaló, es algo que Dios sigue avalando y es algo que Dios quiere para nuestras vidas, un matrimonio bueno y sano en el Señor. Así que vamos a analizar tantito este pasaje de Génesis 2:24 y vean lo que dice Génesis 2, versículo 24. Empieza diciendo, por tanto que dejará, ¿no es cierto?
Nota, esta palabra dejará, hermanos, esta palabra en hebreo es asap, 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 que se puede traducir como dejar atrás o abandonar. Eso quiere decir asap, dejar atrás o abandonar. Esta palabra, hermanos, se usa mucho en el Antiguo Testamento, pero para que puedas entender un poco el sentido de esta palabra de abandonar o dejar atrás, vean lo que dice Josué 1:5. Josué capítulo 1, versículo 5. Aquí encontramos la misma palabra hebrea que es asap. Josué capítulo 1, versículo 5. Josué, después de Deuteronomio, tenemos a Josué, capítulo 1, versículo 5. Josué, capítulo 1, versículo 5, miren, escuchen, dice, aquí Dios le está hablando a Josué, ¿ok? Y vean lo que dice Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y escucha, ¿note qué? No te dejaré, o sea, no te abandonaré ni te desampararé. Esa es la idea, hermanos, de la palabra asap, dejar atrás o abandonar. Aquí en este contexto, Dios le está diciendo a Josué, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar, ¿ok? Porque esa es la idea de la palabra. Entonces, hermanos, regresando a Génesis 2:24, regresando a Génesis 2, versículo 24, el hombre tenía que dejar atrás, tenía que abandonar ¿a quién? A sus padres, ¿no es cierto? Dice ahí versículo 24, por tanto dejará, o sea, dejarás atrás, abandonarás el hombre a su padre y a su madre. Hermano, aquí aunque la palabra nos está diciendo el hombre, esto también aplica a la mujer. Los dos, tanto hombre como mujer, los dos cónyuges tienen que dejar a sus padres. La idea, hermanos, de dejar atrás a los padres es para que ellos que se casan tengan una relación única y esa relación única se vuelva su prioridad. Por esta razón tienen que abandonar a sus padres, porque esta relación nueva que van a tener estos dos cónyuges tiene que ser prioritaria por encima de la relación que tenían con sus padres. Eso es lo que está diciendo este texto. Pero hermanos, cuando la palabra de Dios dice que tienes que abandonar a tus padres, no estamos diciendo, hermanos, que se deben de olvidar de tus padres y que ya no los honres. No está diciendo el texto eso. El hijo sigue teniendo la responsabilidad de respetar a sus padres y de proveer para sus padres económicamente hablando si es necesario, obviamente conforme a sus capacidades, ¿ok? Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que el hombre y la mujer deja a sus padres, ¿no es cierto? Los abandona. Y después dice el texto que ¿qué? Dejará el hombre a sus padres y a su madre, ¿y qué? Y se unirá, ¿no es cierto? Y se unirá a su mujer. Esta palabra de unirá, hermanos, en hebreo es dabak, unirá, dabak, que se traduce, hermanos, literalmente como pegar. Eso quiere decir dabak, pegar. Obviamente aquí, hermanos, estamos hablando de una forma metafórica, porque pues nadie se puede pegar a alguien, ¿no? Para no ser separado, nadie se puede pegar, esto es de manera metafórica. Pero la idea de esta palabra, hermanos, pegar, dabak, la idea es que el marido y la esposa tienen que estar unidos como un pegamento. Esa es la idea. Y eso, hermanos, también nos da una expresión de la intimidad entre ellos. Ellos están en una unión permanente. Esa es la idea de la palabra. Pero nota, hermanos, que el hombre se une, ¿no es cierto? Se pega a su mujer.
Y dice al final del texto, ¿y qué? Y serán una sola carne. Ellos se unen y después van a ser una sola carne. Esta frase, hermanos, se refiere que serán una sola unidad de partes. Por ejemplo, como lo que vemos en las Escrituras, nosotros tenemos un solo Dios, pero son 3 personas distintas, ¿no es cierto? Esa es la misma idea. Hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, que en esencia son un solo Dios. Porque, hermanos, realmente el matrimonio refleja enormemente lo que es la Trinidad. Y esta frase, hermanos, tiene la idea de la unión permanente entre los cónyuges. E implícitamente, hermanos, está también la idea que sexualmente ellos son suficientes el uno para el otro. O sea, no es que el hombre o la mujer necesitarían a otros amantes para que tuvieran satisfacción en su vida y para que fueran felices, ¿no? El diseño de Dios, hermanos, desde antes de la caída, era que el hombre y la mujer estuvieran sexualmente satisfechos uno con el otro. Y por esta razón, hermanos, la única relación sexual en la que Dios se agrada es la que se lleva a cabo entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Es lo que únicamente Dios se agrada de eso. Y hermanos, aunque muchas personas quieran redefinir lo que es el matrimonio, porque muchas personas dicen, es que el matrimonio es entre hombre con hombre, ¿no es cierto? O mujer con mujer. Pero hermanos, eso no es posible, porque el verdadero y el único matrimonio es el que Dios ha establecido desde la creación del hombre. ¿Y cuál es? Hombre con mujer, ¿no es cierto? Y el que vive de acuerdo a este diseño, vivirá una vida de satisfacción y de gozo. Porque, hermanos, este es el verdadero diseño de Dios. Ahora, quiero que notes algo en el texto. El texto, hermanos, no dice que vivirán con su mujer hasta que las cosas se pongan difíciles. Tampoco dice el texto que vas a vivir con tu mujer hasta que esté guapo o guapa, ¿no es cierto? Ya si te deja de gustar físicamente, entonces ya la dejas. No está diciendo el texto eso, ¿no es cierto? Porque, hermanos, esto del matrimonio debe de ser algo permanente, porque el matrimonio es un pacto. El matrimonio es algo serio. Y aquí encontramos, hermanos, el cimiento de un matrimonio sano. Es esto, hermanos, que tú ames a tu esposo, que tú ames a tu esposa y que los dos sean uno y que vivan unidos en un pacto, ¿no es cierto? Que es el pacto matrimonial. ¿Y saben algo, hermanos? En nuestra cultura, por desgracia y por el pecado que tenemos, es muy difícil apegarnos a estos principios. Es muy difícil. Por nuestra cultura, a veces tenemos más en alto a los padres que a nuestro cónyuge. Y entonces, hermanos, tomamos más en cuenta los comentarios de nuestra familia política que la de nuestra nueva familia, que es nuestro cónyuge. Como, hermanos, realmente nosotros como mexicanos, muchas veces, por desgracia, hacemos al cónyuge para allá y a la otra familia para acá. Y así es el mexicano. Por desgracia, esa es nuestra cultura, ¿no es cierto? Pero, hermanos, tendemos que entender muy claramente lo que está diciendo este versículo. Porque dice el versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y yo creo que este es el punto más difícil para nosotros como mexicanos. Abandonar a nuestros padres. ¿No es cierto? No quiero dejar pasar este punto, hermano, y vamos a ver rápidamente
lo que significa abandonar a tus padres. Porque ese es el mandato de Dios. Dejará, ¿no es cierto? Abandonará el hombre a su padre y a su madre. Pero bueno, hermanos, antes de que les explique qué significa abandonar a tus padres, primero quiero decirles lo que no significa, ¿ok? Y abandonar a los padres, hermanos, no quiere decir que los tienes que olvidar. Eso no quiere decir. Porque muchas veces dices, bueno, pues voy a abandonar a mis padres y entonces ya no los voy a respetar. No, no se refiere a eso. Tampoco, hermanos, se refiere que tienes que olvidarte de tus responsabilidades como hijo. Porque muchas veces hay situaciones donde hijos ayudan a sus padres económicamente porque realmente los padres lo necesitan, ¿no es cierto? Y entonces ya no les ayudaré porque ya estoy unido a mi cónyuge. No, no se está refiriendo a eso, hermanos. Tampoco se está refiriendo a que te olvides de tus responsabilidades como hijo. Y hablando, hermanos, del apoyo económico, porque muchas veces, hermanos, lo vuelvo a repetir, hay hijos que sí apoyan a sus padres económicamente. Y hablo del dinero, hermanos, porque la palabra de Dios lo dice. Hay un mandato que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Allí en Éxodo 20, versículo 12. Éxodo 20, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el mandato, honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo muy curioso de ese mandato? La palabra honra se traduce como pesado. Pesado, algo pesado. Y la idea de esa palabra, hermanos, es que tú le darás a tus padres una recompensa pesada. O sea, dinero. Esa es la idea del texto. Obviamente, hermanos, también tiene que ver con el que tú le tienes que dar un honor a tus padres. Pero la idea apunta más a la riqueza. Ese es el mandato de Dios. Tú darás a tus padres y a tu madre dinero. Obviamente, hermanos, tú que estás casado debes de cumplir este mandato conforme a tus capacidades económicas, conforme a tus necesidades, sin olvidar lo primordial que es tu esposa y tus hijos, ¿no es cierto? Porque primero tienes que velar por ellos. Vean lo que dice 1 de Timoteo 5, versículo 8. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, vean lo que dice. Ajá, 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, vean lo que dice. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice así: porque si alguno no provee para los suyos, o sea, para sus padres, para los suyos también puede incluir los hermanos, tíos, tías, etcétera, ¿ok? Entonces dice, porque si alguno no provee para los suyos, y escucha, y mayormente para los de su casa, o sea, primordialmente para su cónyuge e hijos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Te das cuenta? O sea, tú sí tienes que ayudar a tus padres económicamente, pero mayormente, primordialmente, a los de tu casa. O sea, a tu cónyuge y a tus hijos. Eso es lo que está diciendo Pablo en esta cita. ¿Ok? Entonces, hermanos, regresando a Génesis 2:24, tú tienes, hermanos, que honrar a tus padres. ¿Ok? Cuando dice la palabra de Dios que los abandones, no está diciendo que te tienes que alejar de tus responsabilidades con tus padres. Tampoco, hermanos, está diciendo que tú te debes de olvidar de tu familia, de toda tu familia cuando te casas. O sea, no está diciendo que cuando tú te casas, entonces tú te vas a Alaska y te olvidas totalmente de ellos. No, tú puedes vivir donde tú quieras, hermano.
y puedes seguir teniendo contacto con ellos. Porque recuerda, hermanos, el cristianismo es un asunto de actitud, ¿no es cierto? Y yo quiero estar con mis padres, yo quiero honrar a mis padres. Porque quizá muchas parejas, hermanos, a lo mejor a ellos sí les ayuda a irse hasta Alaska, ¿no es cierto? Pero sus papás están aquí en México y con la tecnología que tenemos el día de hoy, pues es fácil comunicarse, es fácil de estar al pendiente de ellos, ¿no es cierto? Y no pasa nada. Pero hermanos, si para tu familia es mejor que te vayas hasta el fin del mundo, está bien, no pasa nada, porque primero es tu matrimonio, ¿no es cierto? No la relación con tu papacito, con tu mamacita, no. Primero es tu cónyuge, tu familia, pero tampoco te olvides de tus padres, de tus hermanos, de tus tíos. ¿Ok? Entonces, ya les dije, hermanos, lo que no quiere decir que abandones a tus padres, ¿ok? Ahora les voy a decir lo que sí significa. Lo que sí significa cuando la Biblia dice que debes de dejar, que debes de abandonar a tus padres. Cuando la Biblia nos dice eso, hermanos, se está refiriendo a que tú debes de dejar, escucha, de depender de ellos, tanto económicamente como emocionalmente. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios cuando dice abandonarás a tus padres. Tienes que dejar de depender de ellos económicamente y emocionalmente. O sea, hermanos, tienes que dejar atrás la relación que tenías antes de dependencia a tus padres, ¿no es cierto? Porque antes tus hijos dependían de ti emocionalmente, económicamente e inclusive, hermanos, me atrevo a decir también espiritualmente, porque tus hijos dependían de ti de esas maneras, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú las abandonas, tú tienes que desprenderte de esa relación, ¿ok? Pero también, hermanos, cuando tú abandonas a tus padres, también tú dejas atrás que la autoridad que Dios le había dado a tus padres sobre ti. O sea, la relación de tus padres en términos temporales es temporal, ¿no es cierto? Porque esa relación de autoridad en un momento se acaba. Y se acaba cuando tú te casas o cuando tú ya eres grande y decides abandonar pues la casa de tus padres. Solamente fue una autoridad temporal que Dios le dio a tu padre. Tú rompes, hermanos, con todo vínculo de dependencia. Esa es la idea. Cuando tú abandonas a tus padres, tú rompes todo el vínculo de dependencia, tanto emocional, económico y espiritual. Pero lo vuelvo a repetir, hermanos, no es que te vayas a olvidar de ellos, no es que jamás les vas a hablar, no. Simplemente lo que estamos diciendo es que tú ya no dependes de ellos, porque ahora tienes que crecer con tu cónyuge, ¿no es cierto? Y la relación que tienes con tus padres, hermanos, ahora se vuelve una relación de adultos, ya no de niños que te solucionaban toda la vida, ¿no es cierto? A ti y a tu cónyuge, ¿no? Eso ya queda atrás. Ahora tú y tu cónyuge, como dice el dicho, ¿no es cierto? Son harina de otro costal, ¿no es cierto? Hermanos, lo vuelvo a repetir, por nuestra cultura mexicana es muy difícil hacer esto. Y es muy difícil aún más para los padres. Porque los padres, ¿qué dicen? Pobrecito de mi chiquito, ¿no es cierto? Pobrecito de mi chiquita, ¿cómo le van a hacer? Mejor les pongo un cuarto aquí en mi casa para que no se vayan y esté todo bien, ¿no es cierto? Hermano, eso es ir en contra de la voluntad y del diseño de Dios. Tienes que dejar a tu chiquito de 50 años. Claro, tú no puedes tratar a tu hijo como si tuviera 10 años, hermano. Porque Dios está diciendo, el hombre y la mujer dejarán a sus padres, abandonarán a sus padres, tanto en términos económicos, sentimentales y espirituales. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ajá, sí, exactamente. Pero vean también, hermanos, dejar atrás a los padres
también implica que tú vas a dejar atrás una vida controlada por tus padres. O sea, tú casado ya no debes de buscar la aprobación de tus padres. Ahora tú debes de buscar la aprobación ¿de quién? De tu cónyuge. ¿No es cierto? Después, Dios, hermanos, te dice, una vez que tú te alejas de tus padres, tu prioridad ahora siempre es tu cónyuge, tu esposo o tu esposa. Tus padres ya no deben de ser tus confidentes principales. Su consejo ya no es prioritario. Ahora el consejo prioritario es el de tu cónyuge. Tú tienes que ir de la mano con él, ¿no es cierto? Y obviamente, hermanos, esto implica que también tienes que dejar pues, las ideas de tu familia, ¿no es cierto? Porque, hermanos, ahora tú vas a formar una nueva familia, o tú ya estás formando una nueva familia, ¿no es cierto? Porque hay muchas parejas que dicen, oye, es que tenemos que ir a tales fines de semana con mi tía porque desde chiquita yo lo hacía así, ¿no es cierto? O ¿sabes qué? Hay que hacer tal cosa porque siempre mi papá lo hacía así. No, hermano, ahora tú ya estableces tus propias tradiciones. Tú con tu cónyuge estableces tus propias tradiciones. Y si hay algo en la tradición familiar que tú y tu esposo o tu esposa lo han platicado y para los dos les conviene, pues lo agarran como una tradición, ¿no es cierto? Pero no porque lo hacía la tía o porque lo hacía el padre, ahora yo lo tengo que hacer forzosamente con mi cónyuge, ¿no? Tú debes de formar tus propias tradiciones porque ahora tú tienes una nueva familia, ¿no es cierto? Y lo vuelvo a enfatizar, hermanos, tú le sigues dando honor a tus padres. Esto no quiere decir que otra vez los vas a dejar, los vas a abandonar en el sentido de que te vas a olvidar de todo. No, no, no. Tú les debes de dar una honra, sí. Pero ahora, hermanos, tú ya tomas una decisión como adulto, ¿no es cierto? Y ya no como una autoridad que tu padre tiene sobre ti. Tú ya tienes una nueva familia y tú tomas las decisiones con tu cónyuge, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, dejar a tus padres también implica, y esto es muy importante para muchos, dejar a tus padres también implica que debes de hacerte responsable de todas las decisiones que tomas. También implica eso. Ya no es como antes, hermanos, de que papá me pasó algo, ayúdame, ¿cómo lo soluciono? O papá choqué el carro, ¿qué hago? No, no, no. A lo que muchos hacen por desgracia, hermanos, y eso es lo que muy comúnmente se hace aquí en nuestro país. Siempre es papá o mamá, ¿no es cierto? Se me acabó la quincena, no tengo para la comida, no tengo para los pagos de la escuela. Ayúdame, papá o mamá. Y el papá siempre está ahí rescatando al hijo. Hermanos, dar dinero a los hijos se entiende si son situaciones de crisis graves, urgentes. Obviamente no hay que ser antipáticos. En una situación de gravedad es bueno ayudar, ¿no es cierto? Pero hermanos, tienes que tener en mente que al final el hijo se fue de la casa y él tiene que asumir sus responsabilidades. Quizás son palabras duras para muchos padres, pero hermano, ellos ya son adultos, ¿no es cierto? Tanto hombres como mujeres, me estoy refiriendo a los dos, hermanos. Y los padres tienen que hacerles ver a sus hijos que el diseño de Dios es que ellos se hagan responsables de todo lo que ellos necesitan. Porque si tú no haces eso, tú vas a tener atrás a tu hijo, a tu hija siempre pidiéndote. Y ellos jamás se harán responsables ni delante de Dios ni delante de su familia. Es una realidad, ¿no es cierto? Jamás lo van a hacer. Pero Padre, lo vuelvo a repetir, no estoy diciendo que tú te alejes de tus hijos, no. Tú los puedes ayudar bendiciéndoles quizá con un consejo de sabiduría, ¿no es cierto? La sabiduría que tú has adquirido se la puedes compartir a tus hijos.
Si tu hijo realmente está en una crisis muy grande económicamente hablando, también puedes ayudarle. Pero recuerda esto, hermanos, él o ella ya pertenecen a otra familia y tienen que ser responsables delante de Dios y delante de esa familia. Esa es la realidad bíblica, hermanos. Por eso el Señor dijo, abandonarás a tu padre y a tu madre. Y los que están casados, hermanos, es una realidad, deben de platicar entre ustedes y decir, oye, veo que tu mamá es buena para esto. ¿Qué tal si le preguntamos? ¿No es cierto? O veo que tu papá nos puede ayudar en esto. ¿Qué tal si lo hacemos así? Y entonces hay una comunión dentro de este matrimonio, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, este acuerdo que tú haces con tu cónyuge es un acuerdo para que tú no lo hagas sentir incómodo o incómoda. Porque a veces el hijo o la hija dice, pues yo voy con mi padre, y el cónyuge, ay, ¿cómo que fuiste con tu padre? Y está ahí la incomodidad, ¿no es cierto? Porque se acercó al suegro, porque se acercó a los papás. Pero hermanos, nota, todo debe de ser en mutuo acuerdo, ¿no es cierto? Porque recuerda esto, hermanos, primeramente siempre debes de escuchar el consejo ¿de quién? De tu cónyuge. Él es el primero, él es el más importante. Y debajo de eso están todos los demás, padres, hermanos, amigos, tíos, abuelos, etc. Pero el primordial es tu cónyuge. Pero primero, hermanos, tienes que hacer eso. Eso es lo primero que tienes que hacer. Estar de acuerdo con tu cónyuge en todas las cosas que tú hagas. Porque esto es lo elemental, hermanos. Para que tú tengas un matrimonio honroso. Y por supuesto, los que ya están casados sabrán que esto ayuda a que te evites dolores de cabeza. Y el ejemplo para los hijos. Claro, por supuesto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque realmente allá afuera hay matrimonios que ponen primero a los padres, ¿no es cierto? Sí. Y después al cónyuge. Y ve, ese matrimonio está débil, está fracasando, ese matrimonio está temblando. Y al final, ¿qué pasa? Pues la bomba explota y llegan los divorcios, porque no aguantaron. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Estás en esas malas situaciones, hermanos, porque tú violas estos principios bíblicos. Los matrimonios, hermanos, tienen mucho que trabajar, pero con la ayuda del Señor, el Señor los va a ir guiando, los va a ir empujando. Pero tenemos que aferrarnos a estos principios bíblicos, ¿no es cierto? Empezando por dejar a los padres, teniendo una unión entre nosotros, siendo lo que somos, una pareja, una familia, tomando las decisiones por nosotros mismos como casados, poniéndonos de acuerdo en todo, platicar, tener confianza entre nosotros. Y eso te va a llevar a un buen matrimonio, hermano. Claro, la comunicación entre el matrimonio es importante. Claro, si la riegan los dos, esa es una realidad, ni modo. Claro, y le echas ganas, ¿no es cierto? Y lo vuelvo a repetir, ¿qué tal si mi papá o mi mamá es bueno para lo que iba a hacer? Pues, a ver, esposo, esposa, chiquito, chiquita, no sé cómo se diga, ¿no es cierto? ¿Qué tal si le preguntamos a mi mamá? Ya sabe, pues órale, vamos a echarle, ¿no? Claro, sí, ya si dice el esposo o la esposa, no, ¿sabes qué? Mejor tu mamá no, bueno, se respeta, para eso lo estamos platicando, vemos cómo nosotros lo solucionamos, porque nosotros tenemos que ser responsables de nuestro matrimonio, ¿no es cierto? No siempre depender de los papás, porque ese es el mandato de Dios. Dejarás a tu padre y a tu madre. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Y si no lo hacemos, si estamos pecando? Claro, porque estás pecando en contra de un mandato directo de Dios para el matrimonio, para los casados. ¿No es cierto? Digo, ese es el mandato es dejarás. Eso es algo que viene en forma de mandato. Dejarás, ¿no? A tu padre y a tu madre. Entonces, hermanos, tenemos que hacer todo esto para que tengamos matrimonios sanos. ¿No es cierto? Para concluir, hermanos, Génesis 2, quiero que veamos rápidamente el versículo 25, porque tiene que ver de la mano de lo que estamos hablando. Vean lo que dice Génesis 2:25.
que en pocas palabras, hermanos, aquí vemos la santidad del hombre, ¿ok? La santidad del hombre. Y vean lo que dice el versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, hermanos, no había pecado en este momento. Todo era bueno en gran manera, ¿no es cierto? Como dicen las Escrituras en Génesis 1. Por eso, hermanos, aquí no había vergüenza, aquí no había temor, aquí no había culpabilidad, no había miedo. Ellos vivían en una inocencia y en un gozo y en una paz grande y total. Pero nota, hermanos, cómo Adán vivía en satisfacción total a Dios. Pues simplemente dependiendo de él, ¿no es cierto? Adán, hermanos, y Eva entendían que toda su existencia era para la gloria de Dios. ¿No es cierto? Ellos entendían eso y por eso vivían satisfechos, sin vergüenza. Ellos vivían gozosos, alegres. Porque los dos, tanto Adán como Eva, vivían entendiendo que ellos eran iguales en naturaleza, iguales en espíritu, pero también entendía que los dos tenían diferentes roles, ¿no es cierto? Diferentes funciones. Y con eso ellos estaban satisfechos. Ellos estaban contentos. Pero alguien puede decir, pero, pues, ¿cómo me dices eso? ¿No es cierto? Si ellos no tenían suegros. Por eso estaban contentos. Porque ellos no tenían padres que dejar. Ellos no tenían madres que dejar. Eso no es justo. Pero hermanos, eso es una realidad. Ellos estaban solos, ¿no es cierto? Ellos no tenían a nadie más en la tierra. No había pecado. Más que, no había pecado. Estaban ellos dos solos. Pero aún así ellos estaban, ¿qué? Satisfechos. ¿Eso qué nos enseña, hermanos? Eso nos enseña, hermanos, que tú no necesitas ni a tu papá ni a tu mamá. Tú no necesitas ni a tu hermano ni a tu hermana. Tú no necesitas ni a tu suegro ni a tu suegra para vivir satisfechos en tu matrimonio. Tú solamente necesitas ¿a quién? A Dios y a tu cónyuge para vivir una vida de satisfacción dentro de tu matrimonio. ¿Te das cuenta, hermanos? Lo vuelvo a repetir, esto no quiere decir que los tienes que dejar a un lado, no, sino lo que podemos ver aquí, hermanos, es que entre ellos dos vivían una vida de satisfacción, porque ellos basaban su matrimonio, ¿quién? En la ordenanza de Dios, en los valores de Dios. Porque, hermanos, si tú quieres vivir satisfecho, tú solamente necesitas apegarte al diseño de Dios para que tú puedas glorificar a Dios y así tú vivas una vida de santidad para Dios y Dios te va a dar paz, Dios te va a dar satisfacción, Dios te va a dar gozo, porque ahora tú le obedeces, viviendo para Él, viviendo para tu cónyuge. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sí. Y hermanos, realmente nosotros tenemos que tener mucho en cuenta estas palabras. Vivir para la gloria de Dios primero. Entendiendo, sí, claro, que yo y mi cónyuge somos iguales en naturaleza, pero con distintas funciones. Y no necesito a nadie más, no necesito a mis padres ni a mis suegros para ser feliz. Solamente necesito a mi cónyuge y seguir lo que Dios me ha establecido, ¿no es cierto? Porque esto es el diseño perfecto de Dios, hermano. Esto es lo que Dios quiere para el hombre. Implícitamente para la mujer también, por supuesto. ¿Se dan cuenta? Y hermanos, hasta aquí hemos acabado Génesis 2, ¿no es cierto? Sí. Se acaba en el versículo 25. Pero como se los dije, hermanos, vamos a abrir aquí un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque me gustaría, hermanos, profundizar un poco más sobre la responsabilidad del marido y sobre la responsabilidad de la esposa dentro del matrimonio. Esto que vimos ahorita es como una pequeña introducción, ¿no es cierto?, de lo que es el matrimonio. Pero obviamente esto no se queda aquí. Tanto el hombre como la mujer tienen distintas funciones, distintas responsabilidades dentro de su matrimonio, ¿no es cierto? Cada uno tiene que ser responsable. Ajá, a cada uno le toca sus cosas, ¿no es cierto? Y entonces lo que quiero hacer, hermanos, aquí es abrir un paréntesis. Antes de pasar a Génesis 3, quiero abrir un paréntesis para que veamos cuál es el diseño de Dios, tanto para el hombre como para la mujer dentro del matrimonio.
siendo iguales en naturaleza, siendo iguales en espíritu, pero con funciones distintas. Y vamos a ver esas funciones, ¿no es cierto? Para que los matrimonios, por supuesto, glorifiquen a Dios con el rol que le corresponde a cada quien, ¿no es cierto, hermanos? Y esto solamente fue una pequeña introducción de lo que es el matrimonio. La próxima semana voy a empezar con el hombre y me voy a concentrar en su función. Y para 15, con la mujer. ¿Ok, hermanos? Entonces, hasta aquí acabamos el día de hoy.